Bien, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, miércoles 17. El- Les voy a recordar que más o menos en la semana 4 hubo un documento que yo les dejé, que es un libro digitalizado con esta portada de color azul, para que lo tengan en cuenta también. Y aunque el libro pues no es muy actualizado, de todas formas, en el capítulo 5 les voy a contar la parte de ensamble que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta antes del ensamble? Que eran todas las precauciones que hablamos en algún momento, herramientas y posteriormente la secuencia eh, del montaje que deben realizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no se les olvide que está en la semana 4 y pues aquí les cuenta parte de lo que vimos el día de ayer. ¿De qué habla Fernando? Sí, eso ya lo habíamos hablado ayer, que eso es uno de los trabajos que tienen que hacer. Bueno, listos, entonces no se les olvide, en la semana 4 hay un documento de apoyo que es el de montaje y mantenimiento. Entonces, en el capítulo 5 hay indicaciones también sobre lo que estábamos hablando el día de ayer, para que lo tengan en cuenta sobre el proceso que están realizando. Listo, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Eh, Vamos a entrar un poquito en contexto y este gráfico nos sirve para entrar en concepto, en contexto sobre las labores que se hace en algún momento en una parte técnica o en un sitio donde hay soporte técnico, donde hay una persona que atiende en TI o en el área de tecnología. Básicamente, mm, ellos utilizan una palabra que se utiliza comúnmente para hablar de varios casos en general, pero es una palabra que es bastante común. Esa palabra es la que aparece ahí en la parte de arriba, que se llama una incidencia. Entonces, una incidencia, básicamente, si lo ven del lado izquierdo, se refiere a que es un servicio o puede pasar algo dentro de esa incidencia, y efectivamente, pues eso lo van a contar como si fuera un evento que sucede dentro de algo que tenga que ver con tecnología o que tenga que ver con algún equipo de tecnología. Entonces, en el caso de la incidencia, como es un tópico que se puede tomar como un servicio, ¿m? Y básicamente lo que ofrecemos en un centro de tecnología o en un centro de TI son servicios, entonces se tratan esos procesos como incidencias. La incidencia, si la ven como servicio, puede incluir en algún momento una falla, que es casi siempre con donde enfocan más el proceso de incidencias hacia las fallas, hacia los eventos que son fuera de lo normal, ¿sí? Y esas incidencias, cuando se presentan, generan un tipo de servicio que se va a orientar hacia las fallas. Eh, Antes de hacer este proceso, o para llegar a este tipo de incidencias, siempre es bueno hacer un proceso inicial y es el que nosotros tenemos que tener en cuenta para levantar información dentro de todas nuestras áreas o labores. Entonces, básicamente, lo que se habla aquí de conocimiento de hardware, conocimiento de software también es importante y todo parte desde aquí. Antes de llegar hasta la incidencia y a solucionar un problema, básicamente lo que todos tienen que hacer en algún momento es tener ciertos conocimientos.
y esos conocimientos pues se aplican desde la parte de hardware, aplican posteriormente a la parte de software, y después de tener esos conocimientos pues se realizan una serie de procesos dentro de el área de soporte técnico, y muchos de ellos nos van a llevar a solucionar problemas. Aunque esa es la mayor parte de la labor, básicamente no es la única. Solucionar problemas pues no es lo único que se hace. Y basado en este conocimiento de hardware, nosotros ya habíamos hablado ayer que habían fichas técnicas con especificaciones de productos, y básicamente la lectura de esas fichas técnicas o de esas especificaciones técnicas pues es bastante importante, porque eso demuestra que en algún momento yo tenga conocimiento sobre el hardware que estoy manejando o que voy a manejar. Entonces básicamente ese documento sí es bastante importante. Una hoja de especificación pues me muestra eh, todas las características que tiene el hardware, y eso es lo que hemos visto en algún momento durante este transcurso de estas semanas. Ver un componente de hardware y ver especificaciones que son propias o características de ese hardware que hemos visto a través de las semanas. Entonces, leer esas especificaciones es bastante importante, y a medida que se vayan especializando, pues es más fácil leer esas especificaciones. Nosotros entonces lo asimilamos para el caso de estudio como la creación de fichas técnicas. Entonces ese era un documento que teníamos ya planeado pues realizar, las fichas técnicas, y lo vamos a enfocar a los equipos o repuestos que en algún momento tengan que tener ustedes dentro de su propuesta de solución del caso de estudio. ¿Qué pasa, Marilyn, Fernando? ¿Van a hacer alguna pregunta? Bien, listo. Entonces, las especificaciones técnicas es importante, y eso es prácticamente lo que están eh, realizando ustedes en las fichas técnicas. Son recopilar las especificaciones técnicas de los productos que van a recomendar. Si en algún momento van a recomendar alguna parte, pues las partes también tienen hojas de especificaciones y tienen una serie de características que son importantes colocar. Entonces, para eso es que uno utiliza las fichas técnicas, para esas hojas de especificaciones. Por supuesto, el conocimiento se va a demostrar en algún momento en la lectura de esos documentos. Cuando usted sepa leer esas especificaciones, cuando usted sepa que una ficha técnica tiene esas especificaciones, y eso que usted pueda leer, pues hace parte de su trabajo. ¿Listos? Fuera de eso, identificar los componentes del hardware. Las partes externas ya son más fáciles, pero las internas son un poquito más complicadas porque tiene más nombres y componentes. Eh, si lo vemos por ese lado, la identificación de componentes del hardware interno y externo, esto nos va a llevar que en algún momento nosotros tenemos que hacer un trabajo especial, y ese trabajo especial siempre se realiza cuando uno tiene, por ejemplo, máquinas que va a tocar por primera vez, que se las encargan para controlar qué tienen dentro de ellas, y por lo general cuando están nuevas y se van a colocar en un área de producción. Entonces aquí en esta parte de identificación de componentes de hardware, mmm, la habilidad se requiere para hacer algo que se llama inventarios. Entonces cuando usted realiza un inventario pues requiere esta habilidad de identificación, y por supuesto unida a las especificaciones o a la lectura de especificaciones de un producto, pues entonces usted ya puede hacer un poquito mejor el inventario. Entonces, aquí ya de este lado nos podemos desprender que tenemos relación con una ficha técnica perfectamente, con el primer punto, y la identificación de componentes pues perfectamente nos puede llevar, por ejemplo, al inventario.
El inventario, pues, si se dan cuenta y la lectura de especificaciones no son labores que tengan necesariamente alguna falla. Básicamente, si usted está levantando un inventario, no está solucionando ningún problema. De pronto más el problema administrativo porque no tienen un control, pero ese no es un problema sobre producción de los equipos y sobre los equipos en funcionamiento por alguna falla interna o una falla que afecte los equipos. Básicamente es un proceso y ese proceso pues se realiza y es normal que se realice dentro de cualquier área de tecnología. Entonces, esto de que es más enfocado a estos documentos, pues no necesariamente tiene que ser una falla, pero sí es una labor que se realiza. Si tienen que hacer una verificación de lo que tiene la empresa, entonces básicamente se van a volver otra vez al inventario. Y con ese inventario que se levantó ya cuando ustedes identificaron los componentes de hardware, cuando se relacionó en un documento todos los componentes de hardware que tiene la máquina a la cual están haciendo inventario, entonces ahí es cuando más adelante se puede hacer un control sobre ese mismo inventario que ya se levantó. Entonces se puede hacer una actualización, se puede hacer un cambio dentro de algún formato, dentro de la información que contiene. Y básicamente entonces esa sería la siguiente vez en que usted puede utilizar ese inventario de pronto para actualizarlo. Entonces, esos dos documentos son bastante importantes y se desprenden del conocimiento que usted tenga en la parte de hardware. Si esos dos, pues poco a poco de identificar hardware, poco a poco de identificar componentes, entonces leer especificaciones o reconocer hardware en algún momento pues le va a ser más difícil a la hora de hacer este tipo de labores, como inventariar o como leer hojas de especificaciones o como leer datos técnicos de una máquina cualquiera. Entonces estos dos labores son bastante importantes y están partiendo de que usted para todo debe conocer lo que tiene y en este caso partir por el hardware. Si usted no reconoce hardware, pues ahí el problema se puede presentar en ese tipo de trabajos iniciales. El software es básicamente lo mismo. El software básicamente usted también tiene que conocerlo. Y lo primero que hicimos en algún momento es conocer el sistema operativo sobre el que se monta todas las herramientas adicionales, como las herramientas ofimáticas, ¿sí? Que son herramientas adicionales que uno monta después del sistema operativo. Para ese sistema operativo y para todo el software, no se les olvide que hay una parte legal y siempre deben tener en cuenta la parte legal del software que están instalando, al igual que en algún momento ustedes exigen una factura, por ejemplo, sobre el hardware que compran, de igual forma pues se debe exigir algo que valide que las cosas son legales en el caso del software. Entonces tienen que tener en cuenta a qué se le debería pedir licencias, que es en algún momento necesario mostrar si ustedes tienen algún software instalado o algún tipo de software como por ejemplo el del sistema operativo, que es el más importante. Entonces tengan en cuenta que los software y los tipos de software, en el caso de los sistemas operativos, pues están atados a licencias. Eso es un caso también que le pasa a las demás herramientas. Puede ser que una herramienta ofimática como Office tenga una licencia y básicamente pues va a tener un costo suministrarle ese numerito y que usted pueda utilizar una herramienta ofimática. Desafortunadamente todas las herramientas no es que sean gratis, pero sí hay muchas herramientas gratis. ¿Listo? Entonces toca tener en cuenta que en algún momento ese software también tiene que ser reconocido y de ese software toca saber también cómo es el proceso de licenciamiento o cómo es que, o si por lo menos tiene una licencia que es el aspecto legal de ese software. Entonces ténganlo en cuenta que en algún momento pues el software tiene que ser licenciado, ¿sí? Y tiene que ser en algún momento legal en el momento en que ustedes hagan alguna revisión. No necesariamente se anota, por ejemplo, en los inventarios las licencias, pero sí se anota el tipo de software. Entonces, parte del inventario que estábamos haciendo inicialmente también requiere que usted conozca software.
y en ese momento pues por lo menos usted debería conocer que hay un sistema operativo, y el sistema operativo pues es licenciado y efectivamente eso es lo que va a hacer. No, Fernando, eso no se debe hacer, eso está mal hecho. ¿Listo? Entonces estamos hablando de cómo se debe efectuar y cómo se debe revisar de forma legal. Entonces, las licencias y las suites ofimáticas o las herramientas ofimáticas también puede tener ese tipo de control, o el software utilitario que ustedes compren o compre la empresa también debe tener esa característica. Entonces tengan en cuenta que no solo es instalar, no solo es un proceso de instalar, sino también tienen que tener en cuenta que tienen que inventariar en algún momento, o tienen que tener en cuenta que si existen la parte legal de software. Pero todo eso es parte del conocimiento eh, que deben tener. ¿Listos? Por eso es que hay formatos que le permiten a ustedes llenar esa información. La inventario es el que más explícito está en la parte de hardware y el que más explícito está en la parte de software. No siendo así ya el control que se ejerce después. Por ejemplo, con la hoja de vida. Si ya se presenta algún problema, porque en algún momento, ya después de que nosotros hicimos inventario, instalamos la máquina, ya le hicimos un inventario, el inventario ya está almacenado como información, como bases de datos en una carpeta de inventarios, y está consolidado. Entonces ahí es donde efectivamente en el transcurso del funcionamiento de cualquier máquina se puede presentar algún problema. Y ahí es donde empieza también a aparecer las labores de los técnicos, porque en algún momento pues va a haber algún proceso para tratar esas fallas o esas incidencias. ¿Sí? Por eso es que les mencionaba estas incidencias, porque en algún momento todos estos eventos que le suceden a los clientes por alguna falla, porque en algún momento se interrumpió el funcionamiento normal de una máquina que están trabajando, eh, hace que entre en funcionamiento pues un área específica de, de TI, ¿sí? O de la parte tecnológica, la parte de sistemas de la empresa, y esa parte pues por lo general es una mesa de ayuda o es una mesa de atención o una mesa de servicios. Y ahí es cuando también están involucrados las labores de los técnicos en algún momento. Básicamente las mesas de servicios o los centros de atención realmente son varios y ahorita los vamos a ver por otro lado. Todas las mesas en algún momento, los centros de servicio tienen que tener atención a los clientes, y sea interno o sea externo, casi siempre hay atención telefónica. No necesariamente tiene que haber, pero casi siempre hay atención telefónica. Y las personas que por lo general se sientan en esas primeras instancias de atención de forma telefónica, o que revisan sus correos para ver si hay información sobre algún problema, alguna falla, algún incidente, pues terminan siendo técnicos que por lo general se llaman de primer nivel. ¿Por qué ese primer nivel? Porque esos son los primeros que atienden en algún momento al cliente. Entonces son los que están de cara al cliente. Y esos son los que van a intentar solucionar los problemas inicialmente. Les decía que puede ser que el centro de atención sea solo telefónico, y ahí es cuando ustedes, para cualquier producto que tengan, ustedes van a encontrar que por lo general a ellos los llaman call center. Y el call center básicamente es un centro de atención telefónico. Entonces el call center o el centro de atención telefónica, ¿sí? Ese es el primero que se encuentra un cliente cualquiera. Y ahora sí vamos a de pronto salirnos un poquito y hablar solo de servicios como tal, no de tecnología necesariamente, pero casi todos los servicios que se atienden de cualquier producto, de cualquier tipo de servicio, pues casi todos tienen un centro de atención, y lo primero que hacen es contactar al cliente, o el cliente, perdón, se contacta con ellos a través de la línea telefónica. Es la forma, digamos, más personalizada y más fácil de tratar de hablar con las personas de soporte técnico, y de que le atiendan a uno, por ejemplo, una incidencia que se está presentando sobre ese servicio. Entonces, por eso es que los call centers son la mayoría de las áreas o las áreas más visibles dentro de tecnología,
Las áreas de tecnología son muy grandes, pero pues lo que más se ve es lo que ve el cliente. Y lo que ve el cliente pues realmente es primero eh, el call center que tenga la empresa. Entonces, si usted va a ver primero, no sé, un soporte o tiene un producto de pronto de Lenovo, pues su primer contacto con la persona de Lenovo es a través de las líneas de atención. Y si usted ya les compró un producto, les llegó el producto, lo puso en funcionamiento y por algún motivo algo falló, pues una muy buena forma de comunicarse con ellos es a través de los call centers. Básicamente los call centers, dependiendo de la complejidad, pues tienen especialistas y esos especialistas empiezan a diferenciarse como niveles. Para nosotros en la parte de informática y que tiene que ver con equipos, pues lo identificamos como nivel 1. Y aquí en la parte de nivel 1 vamos a colocar a la persona que tiene conocimientos de hardware, que tiene conocimientos de software, ¿sí? Pero no necesariamente que tenga la experiencia extensa como para solucionar problemas. Entonces hasta aquí básicamente todo lo que entran a hacer ustedes inicialmente podría ser nivel 1, porque básicamente ustedes deben adquirir los conocimientos de hardware y software, pero no necesariamente hasta el momento pues solucionar problemas, o por lo menos muy complejos. Entonces aquí es donde efectivamente es la primera parte de donde se sientan ustedes eh, en sus labores dentro de una mesa de ayuda. Independientemente del tamaño, qué tan grande sea la mesa de ayuda, en qué tan grande sea, perdón, el call center, la mesa de ayuda es una variación. El call center, pues independientemente, va a tener siempre unas labores muy parecidas. Si ya es otro producto, se van a dar cuenta que muchas de las características de los call centers es que ellos se dedican a la atención telefónica y a crear muchas llamadas y a atender muchas llamadas en muy corto tiempo, que ese es básicamente el funcionamiento. Lo que hacen es atender a un cliente, tomarle un registro de lo que está pasando, por eso es que aquí en algún momento muestra que hay un registro y seguimiento, porque la primera persona que va a atender al cliente y que va a registrar lo que está pasando son los técnicos de nivel 1. Entonces ahí es donde efectivamente usted saca sus dotes de tratamiento a los clientes y de manejo de cliente, y efectivamente pues va a tener que empezar a llenar una serie de información, y esa información en algún momento pues va a registrar o va a permitir hacer seguimiento de lo que se esté presentando. En este caso, si es una falla, pues estamos hablando de los incidentes que se presenten. Importante dentro de los registros de estas personas, eh, la información del cliente, sobre todo la información del contacto del cliente. Por lo general hay un procedimiento y siempre hay un libreto para hacer la contestación de las llamadas o la forma de responder, por ejemplo, un correo electrónico. Y efectivamente, pues la información del contacto es muy importante. Entonces, cuando ustedes tengan un documento que hable del cliente o que tenga relación con el cliente, independientemente del nivel, se van a dar cuenta que hay mucha información de ese cliente y de cómo contactarlo. Entonces, si usted va a enviar un técnico, que ya ahorita hablamos del nivel 2, si va a hablar, va a enviar un técnico de nivel 2 a la casa de una persona, en algún momento él tiene que tener el contacto. Y no solo telefónico y el nombre, sino de pronto cargo, la ubicación. Si está en una oficina interna de su empresa, pues tiene que saber cuál es la oficina, el área al que pertenece la oficina, etcétera, etcétera. Entonces, este registro de información es bastante importante. Si ya mi cliente existe, pues nada raro que yo ya tenga mucha de esta información. Lo que yo tengo que hacer es verificar de pronto una base de datos donde usted, muy juicioso anteriormente, hizo el inventario de la máquina, relacionarlo con un inventario de los clientes que tiene la empresa, y entonces asimismo pues el nivel 1 de pronto tiene acceso a esta información y puede saber todos los datos del contacto, más los datos del equipo que está relacionando el contacto a la hora de reportar la incidencia.
¿De qué le sirve esto? Esto es información. Y la información en algún momento usted lo tiene que llevar a solucionar algún problema también. Hay problemas muy fáciles y con la información que se pueda suministrar de esas bases de datos, con la información que usted tenga de los inventarios, con la información de pronto que le suministre el contacto, entonces ahí es cuando efectivamente las cosas se pueden solucionar más fácil. Por eso es que aquí también le menciona la información del producto que usted está manejando o que es del cliente, el computador del cliente. Entonces ese también debe tener información en algún momento. Por eso es que esta información cuando se levanta un incidente, pues es importante tenerla. Si es un cliente nuevo, pues toca levantarla, toca de pronto hacer un proceso un poquito más largo para esta información. Pero si ya es un cliente en el cual de pronto yo ya le hice inventario, pues yo ya tengo relacionado el inventario en algún lado. Entonces la parte de sistematización también ayuda, porque ahí es donde les digo que va a relacionar el inventario de la máquina del cliente y cuando se llame al cliente, pues el técnico de nivel 1 tiene acceso a esa información. Entonces ahí por eso es que es importante la información del producto. Si se dan cuenta entonces la información de contacto, la información de producto, ¿m? Y como en este caso no solo es levantar inventario, sino es también escuchar al cliente por una falla que se está presentando, puede que en algún momento él nos cuente qué es lo que está pasando. Entonces, esa recopilación de la información del cliente también se puede obtener en este momento. Todo esto lo está haciendo el técnico nivel 1. ¿Listo? Está mirando la información del contacto, está mirando la información del producto. En algún momento tiene que llenar más información sobre el incidente que está pasando. Tiene que hacer una serie de preguntas al cliente sobre lo que está pasando. Y el cliente, por supuesto, le va a hacer un relato de lo que está sucediendo, teniendo en cuenta pues que el cliente no necesariamente tiene que saber de tecnología, pero el técnico de nivel 1, como tiene conocimientos de tecnología, pues él sí lo puede orientar mejor. ¿Listos? Entonces, por eso es que el conocimiento en este momento, en esta parte, es pues fundamental, porque van a apelar esos conocimientos para solucionar alguna falla. Cuando ya se vaya a solucionar, aunque esto no es de este trimestre, sino del siguiente, por lo general van a haber utilidades o van a haber procesos de diagnóstico que le van a permitir a los técnicos de nivel 1 llegar a una solución o indicar de pronto una serie de pruebas que lo traten de orientar a la posible solución de la falla. Entonces, el técnico en algún momento tiene que hacer un diagnóstico rápido de acuerdo a lo que escuchó sobre la incidencia, a lo que conoce del producto, a ese tipo de cosas que le están contando, sí, eso es lo más rápido que tiene que hacer, tiene que pensar realmente rápido. Si es necesario investigar en una base de conocimientos, que eso por lo general lo tienen los centros de atención, pues la idea es que esas bases de conocimientos también de pronto le mencione fallas similares o fallas que se han presentado a ese mismo cliente, si es un cliente viejo, o fallas que se hayan presentado, digamos, con los mismos síntomas. Los síntomas de la falla, pues en algún momento pueden explicar cuál es la falla. Y eso lo puede orientar de pronto a una base de datos del conocimiento. Y esas bases del conocimiento, pues son importantes. Ya al finalizar con esto, aunque aquí menciona los comentarios del cliente, se puede referir a los comentarios que le hace sobre la falla o posterior a la solución del problema. Si todo fuera bien y la falla es sencilla, el técnico de nivel 1 es el que termina solucionando, atendiendo al cliente, solucionando el problema y pues finalizando todo el proceso de incidencia, el cual reportó el cliente. ¿Listo? Entonces las llamadas básicamente no pasarían de ser llamadas, pasarían de una atención de técnico de nivel 1. Por eso el cargo de nivel 1 pues es importante, porque no solo atiende clientes, sino son los primeros que intentan hacer la solución de los problemas cuando se presenten. Entonces a este nivel 1 en algún momento pues aunque no se las sepa todas, porque no necesariamente se las tienen que saber todas, por lo menos debe registrar toda la información y entre otras cosas tiene que determinar la prioridad de un servicio. Esa prioridad de servicio pues va
de pronto va a ser, como aparece aquí, urgente, más urgente, importante, y eso va a determinar qué tan rápido se solucionen los problemas. ¿Listo? O qué tanto cuidado tiene que ponerse a los problemas. Entre más urgente, pues el problema tiene que solucionarse o intentarse solucionar más rápido. Esa decisión puede que la tome el técnico de nivel 1, que sea, digamos, un estándar en tomar esa decisión, o simplemente el técnico de nivel 1 lo clasifica, ¿sí? Y después de pronto un supervisor o el mismo jefe del área determina si efectivamente la clasificación de la prioridad está bien y ya pues se hace otro tipo de trabajo. Entonces, esta parte de nivel 1 es bastante importante. Los conocimientos de nivel 1 son bastante importantes. ¿Por qué? Porque todo el contacto del cliente es por ahí, con esta persona de nivel 1. Todo lo que se saque de la información de hardware o del modelo, pues él la va a terminar o preguntándole al cliente sobre esa información o, por ejemplo, verificando un inventario que ya hayan hecho o relacionándolo de pronto con un simple modelo de un producto. Entonces, mediante una búsqueda, pues se puede de pronto determinar cuáles son las características. Cosas como el sistema operativo que utiliza, también los puede determinar en algún momento o indicar cómo se pueden determinar en algún momento con una llamada. Si hay un contacto remoto, pues a través del contacto remoto, con una serie de preguntas. Y la idea es pues que el técnico de nivel 1 pues sepa por lo menos que hay sistemas operativos y por dónde de pronto saber qué versión se puede tener y a qué se refiere por supuesto con esas versiones. ¿Mm? De ahí para adelante pues ya es el proceso de solución de problemas. Por ejemplo, que preguntarle cosas tan sencillas como si el computador está encendido, conectado a la toma de corriente. Y esos son, aunque parezcan problemas muy sencillos y más de uno piense que de pronto eso es lo más bobo del mundo y que todo el mundo lo hace, hay muchos clientes que no conocen eh, la diferencia entre conectar un cable y tenerlo desconectado y piensan que de pronto un equipo funciona con el cable desconectado o ni siquiera se toman la molestia de revisar. Entonces, por eso es que el técnico de nivel 1 tiene que empezar desde las cosas más básicas, empezar a revisar y a preguntar ese tipo de cosas muy, muy básicas. ¿Sí? Y por eso, pues, tiene que tener en cuenta esos factores de conocimiento muy básicos. ¿Listo? Eso lo va a llevar a solución de problemas, pues realmente no es que estemos en solución de problemas, sino que les estoy contando, pues, dónde va a parar un técnico de nivel 1. De todo esto que está aquí o este intento de formato que están colocando aquí, por lo general, esto va a ser el resultado de la información que tomó el técnico. Los contactos, si ustedes se dan cuenta aquí, la parte de arriba es la información del contacto, de dónde está ubicado, de los teléfonos, bueno, aquí no están los nombres, pero es información que uno también debería tomar, el nombre de las personas, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto, pues esto es parte del trabajo del nivel 1, tener o recopilar esta información para solicitar un trabajo posterior. Fuera de esto, de esta información y de tener una descripción del problema, que es la que aparece por aquí abajito que dice descripción del problema, la descripción del problema por lo general es la que cuenta el cliente. Entonces, con un poquito de palabras un poquito más técnicas, pero indicando lo que en algún momento menciona el cliente, se coloca una descripción inicial del problema. Y, por supuesto, si usted tiene información del equipo, de algo que tenga que ver con hardware y software, la idea es que haya una relación bastante corta o corta de lo que está relacionando con el equipo el cliente, o por lo menos para que indique a otra persona qué tipo de equipo tiene el cliente. Entonces, por lo menos debería saber si es un computador, si es un portátil, si es una impresora, si en algún momento tiene algún sistema operativo X, si ve que de pronto puede ser algo de hardware, pues ya se enfoca a esa parte específica de hardware y la relaciona como la posible falla.
y esa información pues va a tener que ir a una solicitud de trabajo. No necesariamente tiene que llamar una solicitud de trabajo, se puede llamar, por ejemplo, una orden de trabajo, ¿sí? Y esto va a indicar que en algún momento, pues, el técnico de nivel 1, pues, a través de la llamada, pues, no solucionó el problema. Y con estos datos, una persona ya de poco más especializada, de pronto pueda solucionar el problema. Ahí es donde empieza a aparecer el técnico de nivel 2. Y el técnico de nivel 2 pues ya ha pasado por nivel 1, en algún momento ya puede hacer soluciones de problema vía telefónica, conoce los conceptos básicos, ahora ya está un poquito más especializado en los conceptos de hardware y software, en solución de problemas, y entonces ahí ya es donde aparecen los técnicos de nivel 2, que son personas que tienen más experiencia en el área de soporte. Y esas áreas de soporte pues se inicia pues con el lado de nivel 2 cuando es especializado y se va a encargar de, mediante esta solicitud de trabajo, solucionar el problema que le reportaron. Y de acuerdo a ese problema pues se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer una evaluación del problema y se tiene que aplicar una solución al problema. Entonces básicamente al trabajo que se lleva en algún momento lo de nivel 1 es a tener una solicitud de trabajo si es necesario para que nivel 2 atienda. ¿Listos? Eso ya depende del centro de servicios, qué tantos niveles tenga, porque puede ser que esta persona nivel 2 pues sí tenga conocimientos, pero no tan elevados, y haya una persona ya más específica en nivel 3 para un dato muy específico. Vamos a suponer que de pronto la falla es eléctrica, pero el nivel 2 es capaz de hacer no solo mediciones, sino de pronto reemplazar algún componente dentro del circuito eléctrico de una sala de sistemas, por ejemplo una multitoma, por ejemplo ese tipo de elementos, pero el resto del edificio pues él ya no controlaría esa parte y entonces ahí es donde necesitaría un técnico especializado que estuviera especializado en la parte eléctrica, porque el técnico de nivel 2 y el del nivel 1 saben que en algún momento hasta cierto punto se maneja la parte eléctrica y de ahí para adelante se necesita un técnico especializado. Entonces podría haber otro nivel adicional. Puede ser que solo se trate de software. Entonces el nivel 3 podría ser alguien especializado en cierto software que se maneja dentro de la empresa. Por ejemplo, especializado en el servidor o en el software de servidor. Entonces él es el encargado de la parte del servidor y cuando falle o se sospeche del servidor, pues entonces él entraría en acción porque es bastante especializado en un área crítica. ¿Listos? Entonces puede haber en una mesa de servicio muchos niveles. ¿Listo? Por eso es que en algún momento va a aparecer esta hojita, porque esta hojita es la que permite que en algún momento el técnico de nivel 2 pues interactúe. Va a aparecer una solicitud de trabajo o una orden de trabajo. Hay personas en empresas que a esto como lo serializan y le ponen un número, entonces lo llaman un ticket, ¿sí? Como se abre un caso o se abre una incidencia en un servicio, pues le ponen un número y a eso lo llaman un ticket. Entonces el ticket es cuando efectivamente el proceso de nivel 1 se inició, y eso lo va a llevar a la solicitud del trabajo que en algún momento lo puedan realizar. ¿Listos? Entonces van a haber muchos nombres que de pronto los van a escuchar. Hay alguien que sí, mucha gente que habla de la palabra incidencia, entonces a esto se refiere con la apertura de la incidencia, y pues efectivamente pues ya no lo llama ni solicitud de trabajo ni orden de trabajo, sino lo llama es incidencia. Por eso es que la palabra también es tan común. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta incidencia pues tiene parte que involucra a los técnicos de nivel 1 y básicamente entre más experiencia pues tienen capacidad de hacer estos mismos procesos. ¿Listo? Pero ya cuando estén en nivel 2. Claro, el nivel 1 está también enterado de cómo se llevan estos procesos, porque pues si lo puede atender como llamada telefónica pues puede llegar a una solución de esta incidencia y él en algún momento pues tiene que hacer todo el proceso de registro, tiene que clasificar, tiene que hacer un diagnóstico, como él ve que lo puede solucionar, entonces tiene que hacer la solución del problema
y al final él tiene que cerrar la incidencia. Entonces él seguiría todo el proceso que aparece aquí a mano derecha. Todos estos numeritos que aparecen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esto lo haría el técnico de nivel 1. Si el problema, como les dije, era un problema sencillo, ¿sí? O es un problema que se puede solucionar de pronto directamente indicándole al cliente cómo se puede solucionar ese tipo de problemas. Entonces ahí es donde están involucrados los técnicos de nivel 1. Bien, preguntas hasta ahí. En algún momento usted puede ser el técnico de nivel 1, pues sí, lo más probable es que usted inicie así. Su trabajo va a ser nivel 1, mientras que usted coge experiencia, mientras que eh, empieza a conocer más hardware, empieza a conocer más software, empieza a conocer todo ese tipo de elementos, pues usted termina pasando después de cierto tiempo a nivel 2. ¿Listo? Entonces la idea es que uno nunca se quede en nivel 1, sino que pase a nivel 2. Ya es cierto, después de cierto tiempo, con la experiencia, con la forma en que usted trabaja, con la forma en que usted se desempeña, en qué tan rápido puede hacer su trabajo y efectivamente y sea eficaz en su trabajo, pues en algún momento lo van a ver y lo van a promocionar para un nivel más alto. Y ese nivel más alto pues ya lo van a sacar de su área de atención de llamadas y de pronto lo ponen en un servicio técnico a solucionar otro tipo de problemas. Bien, por eso es que en algún momento ustedes van a estar involucrados en algún momento con esta parte. Si ya avanzan en estos procesos con conocimiento y con toda la experiencia, pues perfectamente ya ustedes no deberían bajar de la parte de nivel 2 y empezar a pensar en nivel más especializado. Pero pues hasta cierto punto. Hay muchas empresas que tienen varios niveles, pero los niveles también requieren estudio y también requieren que en algún momento usted tenga una profesión. Entonces puede ser que los niveles 1 y 2 los ocupen técnicos y de pronto tecnólogos, pero ya para un nivel 3 pues ya no se utilizan técnicos y tecnólogos, sino de pronto se pueda utilizar un ingeniero. Entonces ahí depende de muchos factores que son los que permiten crear las mesas de ayuda. Por ahora la creación de la mesa de ayuda pues se las voy a contar un poquito de cómo está organizado con estos niveles, pero pues no es que nos corresponda mucho, solo lo estoy contando es como para que ustedes sepan en algún momento dónde pueden ir a parar dentro de una empresa, ¿sí? O si tienen de pronto algún puesto unitario en alguna empresa, colegio que solo necesita un técnico, pues básicamente usted solito le va a tocar hacer esto, ¿sí? Que es tener en cuenta este proceso, ¿sí? Para manejar toda su solución de problemas, para manejar toda la información solito y se va a dar cuenta que en algún momento pues va a haber muchos sitios que ni siquiera el registro de la información, ¿sí? Por ejemplo los inventarios los hacen. Entonces ahí es donde usted puede llegar y empezar a involucrar a la gente y empezar a mirar que en algún momento pues eso se debería hacer, ¿sí? Porque eso es parte del trabajo que se realiza en el área de sistemas, ¿sí? De los tantos trabajos que se realizan. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bien, como esto es un punto de contacto, yo les había mencionado el call center. ¿Sí? El call center básicamente eh, es una variación de los centros de soporte y lo que está enfocado del call center, y aquí por supuesto van a haber más técnicos de nivel 1, lo que están orientados es a generar o gestionar un alto volumen de llamadas. Entonces son los que van a registrar llamadas, los que van a llenar más datos, los que van a preguntarle más cosas al cliente, los que van a intentar hacer las cosas, digámoslo así, un poco más rápido y tratar de solucionar en ese momento pues las fallas lo más rápido posible. Realmente a los call centers lo que les importa cuando son muy generales eh, de un producto es atender lo más rápido posible. Entonces a usted lo van a controlar con llamadas, por ejemplo, o cantidad de llamadas atendidas, no sé, por hora, por ejemplo.
Entonces le van a decir que efectivamente usted tiene que contestar, no sé, voy a poner un número cualquiera, 30 llamadas en una hora, ¿sí? De pronto por el volumen de llamadas que se presenta en el call center. A ellos no les importa en algún momento que una persona como el técnico de nivel uno se demore, ¿sí? Haga más investigación de la que debería hacer o intente solucionar hasta el último momento las cosas, cosa que por de pronto puede llevar a llamadas de una hora, ¿sí? Y pues como ellos no están contando con eso, pues las llamadas de una hora pues no deberían existir. Le van a decir que en algún momento su llamada máxima puede, no sé, ser de 3 minutos. Y en 3 minutos pues usted tiene que tomar información y tratar de solucionar el problema. Entonces por eso es que los call centers no necesariamente están enfocados a solucionar el problema, sino están enfocados es más a atender las llamadas. Para eso pueden direccionar, ¿listo? Y el direccionar pues ya involucra los otros niveles. Entonces el call center se sale de, de esa labor de atender llamadas y se la transmite a otro. Y entonces a usted le redirecciona la llamada y se la pasan a alguien de otro nivel. ¿Listo? Porque al fin y al cabo lo que hacen es atender llamadas y no necesariamente solucionar. ¿Listo? Sí, sí, solucionan cosas, pero básicas. Esa es la idea del call center, solucionar cosas muy básicas. Porque las cosas que son un poquito más complicadas, pues requieren de más tiempo. Y hay muchas cosas que son complicadas que en algún momento necesitan más conocimientos, ¿sí? Y no necesariamente se pueden hacer por teléfono o por correo. ¿Sí? Entonces, por eso es que en algún momento esos call centers pues llegan hasta cierto punto. Aunque esto es lo que más filtra las llamadas. ¿Sí? Un cliente puede llamar porque no sabe cómo se inicia la suite ofimática y no sabe cómo entrar a Word. Pues va a llamar al call center y el call center no se lo va a pasar a un técnico especializado, porque pues la persona del call center debe saber por lo menos cómo entrar a Word, ¿sí? Entonces ahí es donde los conocimientos básicos se tienen que apelar mucho y sobre todo a esos conocimientos sobre el manejo de las herramientas, como sistema operativo, ofimática, todas esas cosas. Bien, un poquito más especializado es la mesa de ayuda, esto que dice aquí Helpdesk. Y ese objetivo es fuera de que es la primera línea. Para los helpdesk o los centros de soporte, la necesidad de alto volumen de llamadas pues ya no existe. Y básicamente ellos sí se van a centrar más en resolver el problema. ¿Listo? Entonces los helpdesk tienen un poquito de diferencia porque no son call center que solo evacúan llamadas como locos, sino que ellos tratan de solucionar los problemas desde primera línea y por eso las llamadas en ellos se pueden tomar un poquito más. Claro, no una hora porque pues tampoco eso es demasiado, pero sí van a demorar, por ejemplo, más de 10 minutos, puede ser, mientras que hacen revisiones, mientras que efectúan una serie de diagnósticos. Entonces los centros de soporte pues son como términos intermedios. Y cuando ya se habla de algo más avanzado, se habla de un service desk. Entonces digamos que la parte más especializada de todos estos centros de soporte se llaman los centros de servicios, porque aquí sí en los centros de servicios va a haber muchos niveles, va a haber muchos tipos de llamadas, inclusive pues van a haber llamadas tan especializadas que en ese service desk pues de pronto el que atienda la llamada es un ingeniero, porque está especializado de pronto en algún producto. Por ejemplo, aquí menciona que gestión de licencias de software y de pronto hay un ingeniero que está encargado del licenciamiento de software de las empresas y a esa persona pues le van a preguntar cómo es que se hacen los licenciamientos de software, ¿sí? Entonces él va a tener de pronto el conocimiento para atender dentro de una empresa que tenga este service desk, que es la parte más especializada, ¿listo? No significa que no tenga otros niveles, pero pues va a tener muchos niveles muy especializados en servicios hacia el cliente, demasiado especializados, no cualquier servicio, son servicios muy específicos. Entonces, por eso va a tener personas que tienen que tener bastante estudio en esos productos especializados. Por eso es que no es nada raro encontrar de pronto en un service desk a ingenieros atendiendo ciertas llamadas. No todas,
pero sí ciertas llamadas. O que estas líneas de Service Desk sean, por ejemplo, exclusivas para empresas y no necesariamente de pronto se atienda a un cliente como alguien de casa. Alguien de casa lo pueden de pronto direccionar hacia el call center y por máximo al centro de soporte. Entonces el Service Desk pues ya sería a trabajos más especializados, sobre todo en la parte del negocio y de las empresas. Entonces estos son como 3 niveles que en algún momento es como la forma de escalar el servicio. ¿Listo? ¿Por qué se establece esto en algún momento? Depende de qué solución está buscando Pedro, porque la idea es solucionar el problema. En algún momento pues va a tener una serie de beneficios. ¿No? Atender al cliente es de las cosas más importantes que hay y pues efectivamente usted no va a tener un cliente que esté diciendo cada rato que no le soluciona nada, porque en algún momento al establecer estos procesos pues va a tener clientes que en algún momento se van a sentir satisfechos, ¿sí? Van a tener fidelización, que es que el cliente pues los va a tratar de contactar siempre, los va a tratar de promocionar si es el caso, como por ejemplo yo conozco una empresa que hace estos servicios así, así, a mí me ha ido bien. Si no se hace eso y si el cliente pues en algún momento no tiene satisfacción y no tiene fidelización, pues el técnico le atraviesa en otra empresa de servicios y se va al cliente le muestran otra empresa de servicios y se va para allá. ¿Sí? Entonces ahí una empresa puede perder perfectamente el cliente. Esto del cliente es bastante delicado porque aquí también está involucrado lo que usted hace como técnico. Y si usted se da cuenta, así monte un negocio de una sola persona, esto es básico lo que tiene que hacer, que es que el cliente se vaya satisfecho de su producto, de su trabajo y que efectivamente él vuelva y lo busque a usted nuevamente para darle un nuevo trabajo o para eh, traer más clientes. ¿Sí? Si usted solo piensa que su cliente es para sacarle plata y le hace cualquier cosa, el cliente no se va a sentir satisfecho. Entonces ahí es donde efectivamente el cliente perfectamente lo puede coger eh, otro técnico y el técnico pues se lo puede llevar y se lo puede prácticamente quitar. Desafortunadamente hay muchas personas que piensan que los clientes se consiguen como si fueran hojas de un árbol y se pueden arrancar. Desafortunadamente con el tiempo pues esos técnicos se dan cuenta que efectivamente los técnicos no son tan fáciles de conseguir y cuando se inicia una empresa pues siempre es bastante complicado tener sus clientes. ¿Sí? Por eso es importante en algún momento darle soporte y tener unas estructuras como estas, ¿sí? Para que el cliente en algún momento se sienta que hay una organización, que efectivamente usted tiene todo fríamente calculado con una mesa de ayuda, con un call center, con cosas así, y que su empresa pues se ve seriecita a la hora de tratar a los clientes y de solucionar los problemas. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta, pues esto es parte del trabajo de la mesa de ayuda y parte del trabajo que tienen que hacer los técnicos de nivel 1. ¿No? ¿En algún momento usted tiene que hacer este proceso? Sí, lo más probable. Si está en nivel 2, lo más probable es que también tenga que hablar con clientes. Si está en nivel 3, puede ser un cliente empresarial. Entonces, en cualquier momento usted tiene que relacionarse con los clientes. ¿Sí? Ahí sí no hay nada que hacerle a ese trabajo. Si usted pensó que de pronto esto era sentarse por allá a programar y quedarse por allá encerrado en una oficina, está también bastante equivocado. Porque ahora hasta los que programan tienen que relacionarse con los clientes y por eso es que les va bien. Si ellos son capaces de manejar los clientes, pues les va bien desarrollando software y vendiéndolo. ¿Sí? No solo es los de ventas los que tienen que hacer eso, ahora sí hasta los que programan tienen que hacer ese tipo de cosas. Pero pues eso era lo que pensaban anteriormente, que nadie se relacionaba con los clientes. Bien, preguntas hasta ahí. Esto es más de la implementación y de la estructura. A ver si por aquí nos sirve otra cosa. Preguntas hasta ahí, dudas. Esto es más introducción a lo que ustedes van a terminar haciendo como labor, ¿no? Y dónde están involucrados. Ustedes hasta ahora están iniciando, pero esto lo tratamos en el otro trimestre. Más las actividades que se hacen dentro de estas mesas de ayuda. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas?
¿Inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Entonces, como les venía diciendo, esto es importante, estos formatos para su trabajo. Entonces, los conocimientos partimos desde ahí, como les había dicho. Esto es lo más importante, conocimientos de hardware y software, y ahí sí parte todo su trabajo. Entonces, entre más ustedes conozcan, es más fácil que ustedes puedan demostrar eh, que los pueden ubicar en otro sitio un poco más avanzado. Entonces, con el tiempo, pues entre más conocimiento tengan de hardware y software, perfectamente ustedes pueden de ubicarse de pronto en un nivel 2 o que los tengan en cuenta para otros tipos de trabajo que no sean tan exhaustivos como los de nivel 1. Entonces, para que los tengan en cuenta. Mientras tanto, pues tendrán muchos procesos que llenar y muchas cosas que hacer eh, para cada uno de sus labores. Como por ejemplo llenar todo este poco de información. ¿Listos? Entonces aquí es donde nos vamos a devolver a nuestros formatos y espero que ya hayan decidido cuál formato tener, pero básicamente les voy a contar que todos los formatos que estamos manejando en algún momento tienen unas características especiales y todo es información. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de esta parte habla sobre el cliente o sobre la información del cliente. Entonces, esto me permite que en algún momento varios de los formatos que deben contener esta información, pues tengan que pensar en estos espacios, ¿sí? En estos espacios. Claro, si usted está pensando de pronto que esto no va en su hoja de vida, pues básicamente esto no es el cliente, esto es el equipo. Y esta identificación del equipo pues va desde eh, la identificación de un equipo como si es un portátil, si es un equipo desktop, si tiene alguna marca específica. ¿Mm? Entonces, esa identificación inicial es casi siempre con lo que uno inicia en cualquier tipo de formato. Lo que varía es qué hace después el formato. Entonces, si me extiendo en hardware y en la explicación de hardware o de lo que contiene mi equipo, ¿mm? Y especifico todas las características del hardware, que ustedes ya saben que son importantes, y del software, pues entonces aquí ya la función ya cambia. Y la función en este caso, pues se vuelve una función de inventario. Y entonces yo ya empiezo a tener un formato que lo que hace es inventariar, ¿sí? Relacionar hardware por acá y relacionar software. Bastante específico. Y es donde ya tenemos un formato de inventario. Si la función no es ser tan específico en esta parte, ¿m? Sino como conjunto, pensar que este señor tiene una serie de novedades y que yo quiero saber en algún momento cuándo o qué fechas se presentaron esas novedades, entonces me voy a ir más a las fechas, ¿sí? A la posibilidad de ingresar esas novedades, ¿sí? Y puedo reducir la información de hardware y software. Entonces esta información la puedo reducir y ahí ya empieza a aparecer entonces un formato para hoja de vida. ¿Listo? Ese formato de hoja de vida pues ya va específico más hacia novedades y hacia las fechas en que se presentan esas novedades. No específicas con solución porque para eso está el formato que está allá atrás de fondo. Pero por lo menos la hoja de vida sí debe contener algo que nos guíe hacia estas solicitudes que están atrás. Entonces ahí ya tenemos dos formatos donde toca pensar que hay siempre información que se tiene que llenar específica del cliente o del equipo y que después se especialista en algún tipo de información de hardware y software o en algún tipo de información más apuntando hacia las novedades. ¿Listos? Entonces ahí ya es donde tenemos inventario y hoja de vida. Para alguno es todavía complicado tener esa diferencia, entender esa diferencia de hoja de vida y de inventario, o no hay ningún problema con esos otros formatos.
Claro, la estructura del encabezado, de pie de página, todas esas cosas y cómo queda organizado, pues eso es más de diseño. Pero la función del formato es lo que en algún momento necesitamos. ¿Listos? ¿Preguntas de alguno de esos dos formatos? ¿De hoja de vida inventario? Bueno, listo. Vamos a suponer entonces que empiezan nuestros trabajos y nosotros necesitamos en algún momento recibir los productos porque puede ser que el cliente en algún momento me haya traído un producto para una revisión. Entonces, básicamente, yo tendría un documento como este, ¿no? Antes de que sea elevado. Podría ser una solicitud de trabajo o podría ser un documento que me permita recepcionar un producto. Entonces, por ejemplo, un producto que recepcione de recepción de equipos, ¿sí? En este caso, pues si yo le estoy recibiendo a un cliente un equipo que me está entregando porque para una revisión, por ejemplo, ese documento en algún momento pues va a costar de la información del cliente. Vuelve y juega otra vez la información del cliente. ¿Mm? Me va a contar qué tiene el equipo que está entregando, digamos una información general del equipo. Digamos que esto fuera solo del equipo. Esto fuera solo equipo. ¿Mm? Y como yo lo estoy recepcionando, entonces tienen que tener en cuenta que ese equipo tiene que ser visualizado y tiene que anotarse en algún momento qué es lo que usted está observando. Entonces aquí es importante lo que usted observa sobre ese equipo. Vamos a suponer que es un televisor, entonces el televisor, si usted observó la pantalla que estaba rayada, pues usted tiene que hacer la observación de que estaba rayada, porque en algún momento son las condiciones en que usted está recibiendo el equipo, ¿sí? Entonces, eso también es importante, es revisar el equipo en algún momento y qué condiciones presenta el equipo cuando lo entrega al cliente. Puede ser que en algún momento usted tenga que probar a ver si el equipo enciende, ¿sí? De pronto entrar al sistema operativo o por lo menos saber si sube el sistema operativo. Pues esas condiciones ya toca ingresarlas. Si usted no puede o el cliente le dice que no tiene que, no se va, perdón, no enciende el equipo, no sube el sistema operativo, pues igual eso es una observación que usted tiene que hacer. Entonces ahí es donde usted va a aparecer aquí con sus observaciones sobre las condiciones en que recibió este equipo. ¿Mm? Entonces, con condiciones generales del equipo como información del equipo y las observaciones en que se recibe. Puede ser que ya venga esta partecita como descripción del problema. Entonces, dentro de este formato se puede colocar una descripción del problema. ¿Mm? Como esto está recibiendo en algún momento, o como se está recibiendo, no se les olvide que parte importante de esto son las fechas. Entonces, cuando uno recibe un documento, un material a través de un documento, es importante saber las fechas, inclusive las horas en que se hace la recepción. ¿Listo? Porque eso también le permite a usted controlar el tiempo que se va a demorar una máquina en un trabajo específico. De pronto llegaron a su empresa, le dieron un equipo para revisar y pues usted ya sabe con la fecha y la hora más o menos cuándo se debería presentar la entrega o cuándo sería un tiempo prudente para entregarlo ya con el problema resuelto. Ya con este formato, bueno, de pronto las firmas, la firma por acá de la persona que lo recibe y la firma del cliente, eh, las horas, la descripción, esto va a ser como si fuera una especie de factura, ¿sí? O un recibo para que el cliente en algún momento reclame su producto. Entonces, ese formato de recepción de equipos también se puede utilizar para recibirle un equipo a un cliente. ¿Sí? Y por supuesto, con este ya se pasa a, a un servicio técnico para que solucionen de acuerdo al problema que yo estoy colocando acá. Por acá iría una descripción del problema que reporta el cliente. ¿Listo? Si se puede hacer sistematizado, se puede hacer sistematizado también, no hay ningún problema. Pero ahorita pues no estamos haciendo bases de datos como alguna vez les había dicho y nos toca crear los formatos, por lo menos el borrador del formato. Entonces esta recepción de equipos también me va a permitir recibir esos equipos en algún momento y saber
qué equipo me están entregando para una revisión. Entonces hay que tenerlo en cuenta por ese lado. ¿Listos? ¿Preguntas con ese? ¿Preguntas, dudas? No, los problemas nunca son lo mismo que las observaciones. Los problemas me pueden decir, por ejemplo, que en algún momento usted eh, me esté diciendo que la máquina no enciende, ¿sí? Y eso es un problema. Pero una observación puede ser que de pronto el botón de encendido está dañado. ¿Sí? Y eso se puede hacer por medio de observación. ¿Listos? Entonces no necesariamente una observación debe ser un problema. Por eso la casilla de observaciones no es la que me soporta todo lo que ustedes escriben. ¿Listo? Pilas con eso. Porque esas casillas por lo general, cuando ya quiero registrar todo lo que me hace falta, entonces lo coloco en observación y chao. ¿Listo? Entonces ahí es cuando tienen que tener en cuenta que las observaciones es un poquito más específico y no necesariamente tienen que llenar. Pero en este caso la descripción del problema sí es lo más importante. Entonces ahí sí la descripción es bastante importante porque eso permite empezar a tratar de solucionar el problema. Y esas observaciones pues pueden ser del estado físico. Así el equipo, la pantalla de su monitor no encienda, pero adicionalmente usted puede colocar de pronto que la pantalla está rota. ¿Sí? Pero pues, el problema existe y la observación que usted hizo es adicional. De pronto no por esa ruptura es que se genere el problema, pero y sin embargo la pantalla está rota y usted hace la observación. O se lo entregaron sin el cable encendido. Entonces trajeron la torre, no tiene ningún cable, el que no tenga ciertos componentes son observaciones. Ya la falla puede ser otra cosa. Entonces tengan en cuenta esa parte de los formatos. ¿Listos? Preguntas aquí sobre este formato. Preguntas, dudas sobre este formato. Bueno, listos. En unos sitios los llaman la orden de trabajo, la solicitud de trabajo, el formato de incidencias, pero básicamente es este formato que ustedes tienen acá. Yo lo extendería un poquito más porque prácticamente esta solicitud de trabajo es el primer paso que se realiza pues para que un técnico de nivel 2 solucione un problema. Entonces básicamente al técnico de nivel 2 le va a llegar la información que está en la parte de arriba, que es la información que se llenó en la solicitud de trabajo. Le va a llegar de pronto características generales de los equipos, como una descripción básica del equipo. Le va a llegar la descripción del problema. De pronto alguna información adicional de la descripción del problema, algo que hizo el técnico de nivel 1, que de pronto hizo alguna prueba y pues no le funcionó, para que después el técnico de nivel 2 ya solucione el problema. Pero aquí el problema es que la solución, aquí el problema es que la solución que se le está dando pues es bastante corta. Por ejemplo, el técnico de nivel 1 no pudo resolver el problema dentro de los 10 minutos estipulados, se eleva la solicitud de trabajo al técnico de nivel 2. Entonces, esto para nivel 1, bien. ¿Sí? Y para hacerlo antes de que trabaje el nivel 2, pues bien. Entonces, esta solicitud inicial se podría hacer sin ningún problema. ¿Sí? Y basado en esta, o basado en una descripción, esto terminaría siendo una descripción un poquito más amplia. Esto lo recibiría nivel 2. ¿Y qué tendría nivel 2 adicional? Tendría su propio diagnóstico. Nivel 2 haría su propio diagnóstico. Él haría su propia solución de problema. Y si esa solución de pronto implica algún reemplazo de partes, pues hace el reemplazo de la parte. ¿Sí? O por lo menos la solicita, que eso es parte de a veces de los trabajos que tienen que realizar. Hace la solicitud de la parte. De pronto él no carga un disco duro nuevo, entonces lo que va a hacer es diagnosticar
decir que la solución pues queda pendiente mientras que se reemplaza el disco duro y solicita la parte en reemplazo. Y pues el incidente o la solución del problema pues queda ahí, digámoslo así, frenada. Pero esta información pues sí ya es más específica. Por ejemplo, colocar una parte y hacer un reemplazo de parte pues ya requiere que usted tome los datos de la parte que reemplaza, ¿sí? O de la que retira y de la parte nueva que está colocando, para que por ejemplo haya un número de serial, y los seriales son importantes para identificar esas partes. Entonces, identificar cuál es la que se quitó y cuál es la nueva, eso me va a permitir pues que en algún momento en el formato haya un registro o un espacio para registrar esta parte. Como está el espacio de la solución del problema, el técnico pues ya habla con más trabajos, con palabras más técnicas, con más específicas, y la solución la hace de forma técnica y lo mismo la hace el diagnóstico. Entonces todas las palabras que se utilicen acá pues van a ser un poco más técnicas. Y esos espacios se parecerá mucho a esta generación del ticket nuevo, como aparece aquí. Pero pues básicamente es el mismo formato, solo que se le agrega lo que hace el técnico de nivel 2. En este momento pues se puede aprovechar que el cliente, cuando se le solucione el problema, el cliente por ejemplo haga si quiere alguna observación por parte del cliente, ¿sí? Sobre el servicio. Esto sirve más bien para mirar a ver si el cliente necesita hacer alguna observación sobre el servicio. Y se puede aprovechar el mismo formato, por ejemplo, para hacer una calificación. Y esa calificación pues va también orientada hacia el servicio. Entonces, básicamente en ese formato también se podría llevar un control de, de cómo califican al técnico de nivel 2 durante el servicio. Entonces, el técnico pues va a aprovechar y va a decirle al cliente que lo califique, que si necesita hacer una observación pues la haga, y va a haber un espacio para el cliente. Por supuesto, las firmas del cliente, del técnico de nivel 2 y puede ser un jefe, por ejemplo, el jefe del área. ¿Listo? Esas firmas pues sí son bastante importantes en este tipo de formatos. De pronto en el de solicitud no es tan importante. De pronto se puede anotar el nombre de la persona que hizo la solicitud, el técnico de nivel 1, pero pues las firmas aquí no son tan necesarias. Las firmas sí serían necesarias en la solución del problema, que sería la orden de trabajo o la solución del formato para solucionar el incidente, y en la recepción del equipo. Ahí serían importantes las firmas en ese caso. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, muchas empresas lo hacen así. El formato con que se solicita, aquí lo coloca en el EVA porque se utiliza una palabra que se llama escalamiento. Entonces, el escalamiento es básicamente cuando el técnico de nivel 1 intenta solucionar el problema, no lo soluciona y se lo pasa al técnico de nivel 2. Entonces lo que hace el técnico de nivel 1 es solicitar un trabajo adicional, y que se abra una orden de trabajo para el técnico de nivel 2 para que él solucione. Porque acuérdense pues que el técnico de nivel 1 no pudo solucionar el problema. ¿Listos? Entonces por eso es que en algún momento hay dos instancias basadas en los niveles de atención. En el nivel 1 que intentó solucionar el problema, por ejemplo aquí dice que el técnico de nivel 1 no pudo resolver el problema en los 10 minutos estipulados porque eso le dieron para atender la llamada. Y por supuesto lo que tiene que hacer el técnico de nivel 1 es escalar o elevar la solicitud de trabajo a un técnico de nivel 2. Por eso es que sí puede ser eso. Porque pues el técnico de nivel 2 no se va a ir con esto, con este formato que ustedes tienen ahí en pantalla. Él se va a ir con su propio formato. Lo que pasa es que sí va a contener mucha de la información que tiene acá. Y va a ser la misma. Por eso es que ese formato sirve modificarlo y agregarle las partes del nivel 2. Y sería el mismo formato básicamente. ¿Preguntas?
¿Listos? Preguntas hasta ahí sobre los procesos, sobre qué hacen, sobre qué no hacen, cómo lo hacen, sobre los trabajos que realiza el técnico. ¿Alguna duda? No los están haciendo, pero les estoy contando cómo lo podrían llegar a hacer. Porque todavía digamos que nadie, la mayoría no van a estar trabajando en esto. Pero es lo primero que se tienen que enfrentar a hacer este tipo de labores. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? No sé si hay algún otro formato que no hayamos tocado o no hayamos mencionado de los que tienen que realizar. El de recepción, el que hablamos ahorita, de recepción de las partes. Es solo recibirla y tener en cuenta las fechas en que usted recibe la parte, el problema que reporta el cliente y observaciones, por supuesto, sobre lo que usted vea que, que de pronto se le escapa al cliente o que el cliente no va a reportar y usted sí se dio cuenta. Eso serían más las observaciones que usted haga visuales y sobre ese tipo. De pronto se alcanzó a encender la máquina y se dio cuenta que el sistema operativo nunca subió. Entonces el cliente nunca le reportó eso, de pronto la falla venía por otra cosa. Entonces usted anota ahí, bueno, observaciones, se intentó iniciar el sistema operativo de la máquina y no funcionó. ¿Sí? Eso puede ser parte de la observación. Entonces ahí ya para eso podría servir. ¿Listos? O con las fechas o con cuando, dependiendo del formato, es bastante importante las fechas, sobre todo cuando son trabajos que se hacen a los clientes. Toca ponerle las fechas específicas. Eh, Fuera de las políticas de la empresa, todas las empresas deben tener unas políticas, por ejemplo, de atención a los usuarios. Y ahí es cuando aparecen mm, algo que se llama los acuerdos a nivel de servicio. Los acuerdos a nivel de servicio son bastante importantes. Estos acuerdos de nivel de servicio, acuerdos a nivel de servicio o SLAs, les dice. Eso es básicamente lo que usted se compromete con cada cliente a cumplir. Entonces, si usted le prometió al cliente que si el problema es crítico y lo atiende en menos de 24 horas, pues eso es lo que usted tiene que cumplir. ¿No? Si usted le dijo al cliente que tiene que tener garantía y que le va a dar garantía de su trabajo durante un año, pues eso es un acuerdo que usted estableció en un contrato con el cliente. Entonces ahí es donde las empresas establecen acuerdos a nivel de servicio. Y pues es bueno que usted tenga claro esas políticas que van a ir dentro de los acuerdos a nivel de servicio. Porque pues hay ciertas cosas que son lógicas, ¿no? Por ejemplo, usted no le puede recibir un equipo a un cliente sin decirle que más o menos tiene un periodo de espera de, no sé, 48 horas, 72 horas, porque el cliente está esperando que le devuelva el producto con el problema solucionado. Entonces la idea es que usted tenga un acuerdo en la recepción y le cuente por lo menos al cliente que tiene tanto tiempo de espera para, ¿sí? O que usted lo va a estar llamando o que en menos de 24 horas ya le va a contar eh, cuál fue el problema y cuánto se demora la solución. Eso podría ser una de las cosas. ¿Listos? Entonces, esos tiempos sirven es para eso, para llevar el control. Si la persona que recibió los equipos a las 8 de la mañana no entregó el equipo al servicio técnico, sino hasta el mediodía, pues esos son 6 horas o 4 horas que le corrieron fue a la persona que recibió el equipo, no al servicio técnico. Y ahí es donde de pronto también a veces hay una fricción, porque muchas veces las personas que reciben los equipos pues no las suben inmediatamente o no las pasan inmediatamente al servicio técnico y los del servicio técnico pues de pronto se van a demorar más tiempo. Y los que van a presionar con la solución de los problemas pues son a los del servicio técnico, pero por culpa de las personas que hacen otros procesos. Por eso a veces uno se cura en salud por eso.
Si envían a un técnico a hacer un soporte y resulta que en esta identificación y registro, clasificación, toda esta parte, no se estableció una hora del reporte, por ejemplo, me reportaron esto a las 10 de la mañana, puede hacer que el técnico no le avisen sino hasta las 5 de la tarde del mismo día. Y resulta que ya perdieron desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, como a las 5 de la tarde el técnico, antes de irse, el técnico de nivel 2 antes de irse, le dijeron, mire, aquí está este servicio o está esta orden de trabajo. Entonces ahí es cuando efectivamente le corre el tiempo al técnico y sobre las 5 de la tarde pues ya nadie va a trabajar porque ya es hora de irse, ¿sí? Entonces ahí es donde hay problemas, porque el técnico a esa hora no va a arrancar para donde el cliente está haciendo de noche. De pronto el cliente ya también salía de trabajar a las 5 y ya no lo va a encontrar. Entonces ahí es donde los tiempos son bastante importantes para llevar mucho control. Bien. No dejar abiertas las sesiones toda la vida para que ustedes suban los trabajos hasta que quieran, por ejemplo. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones, algo más que nos haga falta de nuestros formatos del caso de estudio. Del caso de estudio, ¿qué más nos hace falta? Que esté pendiente. ¿Alguien? ¿Ninguno? De sus grupos de trabajo. No, ayer se me dañó. Por eso les mostré el librito ese de los procesos, porque ayer se me dañó el video. Cuando estaba tratando de ya de compilar el video y de que ya dejarlo en el formato de video, pues se me bloqueó la máquina y adiós. Quedé con los dos archivos por separado y eso no se pueden unir así nomás. Entonces ahí sí ya nos quedamos sin video del día de ayer. ¿Listos? Pero menos mal que ustedes me pusieron atención y me pusieron cuidado. Hasta ya descargaron la máquina y todo. La que les dejé de simulador. Bien, si no las partes, ya acuérdense que yo les dije que hay un documento que les había dejado sobre, sobre el montaje y pues básicamente aquí está de lo que hablamos ayer, vea. Las precauciones, que fue lo primero que hablamos, las herramientas que necesitábamos y después hablamos de la secuencia del montaje. Eso fue lo que hablamos ayer. Entonces ahí es de lo que hablamos ayer, de cómo se colocaban cada uno de los módulos. Como ordene Pedro, entonces ahorita me quedo. Voy a despachar a los demás y me quedo con el grupo 5 que me necesita. Ah, ¿y el grupo 5 no fue el que no apareció la otra vez? ¿De pura casualidad? ¿Será? No me diga que es ese Pedro. El que no apareció, ¿qué día? ¿Será? ¿Y por eso será que me necesitan tanto? Ah, bueno. Espero que no sean ustedes. Yo por aquí debo tener mi lista de los famosos grupos que no aparecieron. Es más, voy a mirarla. Y ojalá usted no esté. Ojalá no sea ese grupo. Bueno, listos. ¿Alguna otra pregunta? Que si no estoy mal es el que venía después del suyo, Brian. Y ese es el grupo 5. Bueno, que solo aparecieron dos personas. Listos. Preguntas, dudas, aclaraciones. Y por ahí apareció una compañera suya, Brian, después, ¿no? Y estuvo por allá con los otros grupos. Quién sabe si nos colocaría atención. Pero sí estuvo por ahí. Ingeniero, qué pena, yo tengo una preguntita ¿Quién? ahorita revisando. Yo, Oscar. Listo, Oscar, cuéntame. Eh, eh, tenemos aquí, bueno, estoy revisando el caso de estudio. Estoy mirando, bueno, el manual de medición de magnitudes, el manual explicativo de procesos de instalación operativos. Y hay uno que dice manual de procedimientos de ensamble y desensamble. El profe nos dijo que para esta semana entregáramos
uno y escogiéramos uno de los dos. Sin embargo, yo entiendo aquí que debemos tener listos los dos manuales. ¿Es correcto? ¿Correcto que debe tener los dos o que yo les dije que solo tuvieran uno? Ambas cosas. ¿Sí? Listo. Sí, yo asumo la responsabilidad porque yo les dije que tomaran uno nomás. Listo. Realmente tener tiempo de mostrar los dos es complicado. Entonces yo prefiero que tengan uno ya armado, que sepan el Sí. proceso. Como les dije ayer, el proceso de ensamble o desensamble es coger un proceso y darle la vuelta y hacer lo mismo. Entonces, la lógica pues no es que vaya a cambiar mucho. Con uno de los dos pues ya tendrían suficiente. Ah, ok. Listo, perfecto. Esa era mi duda. Gracias, Bueno, ingeniero. listos. ¿Alguien más? Que no van a ser los del grupo 5 porque ahorita me tienen ya eh, con clase especializada para ellos. Con clase de preguntas y respuestas para ellos. Alguien que no sea del grupo 5, a ver. Pregunten, pregunten. Instructor, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Estoy mirando el caso de estudio y acá dice entregables. Ahí debemos hacer como especie de un documento con todo lo desarrollado. Mm, ahí dice entregables documento, ¿no? Sí, y ese Sí, documento entregable, introducción, formulación del problema. Sí, o sea, debemos hacer como especie de un documento con todo lo que hemos hecho, ¿cierto? sí, señor, como si fuera un trabajo. Ah, listo. Y Listo. era eso. Entonces, claro, usted va a involucrar, en algún momento dice, em, se recomienda un equipo para reemplazar el equipo de recepción cuyas características pues ya se encuentran de tal forma que esa es la solución del problema, y se recomienda la ficha técnica del producto tal que se relaciona en fichas técnicas, o ahí usted relaciona el nombre de la ficha técnica que le coloque y ya pues va y mira el formato, ¿sí? Entonces ahí tiene relación a todo lo que está usted haciendo, sí. El trabajo pues cuenta lo que usted hizo. Listo, muchas gracias, instructor. Bueno, o se establece dentro de los procedimientos de en nuestra mesa de ayuda que nosotros en algún momento recibimos equipos para revisar, y por eso vamos a necesitar que el técnico o la persona que reciba eh, llene el formato de recepción de equipos tal, y después por allá coloca el de formato al que nos estamos haciendo referencia. ¿Mm? Entonces ahí va, sí, a tener un trabajito pues como adicional, para que haya como un resumen de lo que ustedes hicieron con el caso y cómo lo solucionaron. Claro, si a ustedes les toca explicar eso, pues también lo explican, no hay ningún problema. ¿Por qué escogen las máquinas? ¿Por qué determinan si algo está obsoleto? ¿Por qué determinan si solo se necesita un repuesto? ¿Mm? ¿Qué harían en caso de que ustedes necesiten levantar toda la información de hardware y software? ¿Dónde la llenarían? ¿Cómo harían para verificar que exista eh, voltaje en una toma de corriente alterna? ¿Qué herramienta utilizarían? ¿Sí? Esas son cosas que pues al final ustedes pueden terminar explicando. ¿Listo? Por eso es que es importante también que ustedes tengan el conocimiento, para que si les llegan a preguntar, pues usted sepa qué es lo que se podría hacer en ese caso. Puede ser que usted no lo haya hecho, pero por lo menos que sepa qué se debería hacer. ¿Listos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, muy buenas noches con Carlos Serrano. Buenas noches, Carlos. Una pregunta con respecto a la que hizo Oscar ahora, hablando del manual que hay que realizar para mañana. El manual tiene que llevar el mismo contenido que llevaba el manual del sistema operativo, es decir, el infograma, creo que fue, el mapa de flujo y pues el proceso por el cual se hace el ensamble o desensamble. ¿Todo eso también tiene que llevar el manual? Es ¿O solo el proceso de ensamble y desensamble? de esta semana. Sí, Y señor. si me está hablando de la estructura, es Sí, como señor, de la aparece en la estructura, guía. sí. Como aparece en la guía. ¿Se acuerda cómo Ah, aparece ok. detallada en la última guía que les pasé, que aparece detallada cómo es un manual? ¿Qué partes tiene?
Sí, señor. Eso así. Todos los manuales tienen las mismas partes. Ah, Lo que vale. va a cambiar es la información interna. Ingeniero, y otra pregunta con respecto a la página web. Sí. Si en la página web nosotros prestamos un servicio de venta de equipos, también tenemos que crear un link para que lo direccione a esa ventana de equipos que tenemos a la venta o solamente con que tengamos la propuesta ya es válida. De que usted menciona Porque el ya tenemos la servicio. página completa. Sí, señor, nosotros en la clase de servicios que prestamos, pues tenemos eso, entre otros. Y ya está todo pues escrito en la página principal, ¿no? Pero no sabemos si hay que hacerla completa de inicio a fin y que cuando usted le dé clic a la opción de compra y venta de equipos tenga que direccionarlo a otra página o hasta ahí ya está bien. Pues usted lo puede mencionar como servicio, pero si lo quiere, se lo quiere mostrar como que ustedes sí hacen ese tipo de trabajos, como vender. Entonces puede hacer Sí, como, por señor. ejemplo, hacer una página cualquiera como, no sé, como Hewlett Packard, ¿sí? Que acuérdese que si usted entra, eh, ve una serie de equipos ya que ellos tienen como a la venta, ¿sí? Y así no los compre y así no pase, pues usted ya tiene como una información de unos equipos que puede vender. ¿M? Podría Sí, hacer eso. pero entonces eso me tocaría hacer. Sí, señor, pero me tocaría hacer una página de más porque ya la que tenemos creada pues no nos da el campo para colocar unos equipos. Entonces Ah, la pregunta es no esa. le deje guardar información. Sí, señor. Ah, bueno, pues no. No, ahí sí, si no le deja. Ah, no, no, no. Qué pena, ya me dice mi compañero que sí, sí nos da espacio, entonces vamos a hacer como me acabo de indicar. Si es que como esos servicios son gratis, no sé hasta qué punto de almacenaje puedan tener. Entonces, si no tienen almacenaje, pues ni modo, ahí no vamos a creer. Y no Sí, la verdad, necesariamente sí pues nos toca limita crear un la tienda, poquito ¿no? por ese lado. Puede crear de pronto información sobre los productos que vende y ya. Y cuánto le cuesta y pues Ah, sin que haga la transacción monetaria, ¿no? vale, perfecto, ingeniero, sí, sí. Listo. Listo. Gracias. Listo. Profe, Cuéntame. ¿me oye? Profe, lo que pasa es que Carlos le estaba preguntando algo como lo siguiente. Lo que pasa es que tenemos una página que dice servicios. En esa Ujú. página decimos todo lo que ofrecemos. Entonces dice en una parte venta de computadores. Carlos lo que quiso decir es que si en el enlace de ventas de computadores le metemos el hipervínculo de la tienda con la categoría de todos los computadores o lo dejamos así solito, solamente con texto. O sea, así como ustedes lo tienen como más o menos así como lo tengo en pantalla. Pues que nosotros tenemos una tienda, pero una página normal, pero con su tienda aparte. Ya. Pero bueno, digamos que la información que yo alcanzo a ver está así. Digamos que está el equipo y dice qué Sí, características sí, tiene y cuánto vale. sí, sí, pero la pregunta es que en servicios dice por lo menos venta de licencias Windows, que de pronto ahí le metemos un hipervínculo que nos lleve a la tienda donde vendemos las licencias y los sistemas operativos, o simplemente la lista de servicios y ya. No, mostrar todos los productos, pues ya es un poquito más complicado. Sí, más In- trabajo, ¿cierto? Sí, inclusive pues hay gente que lo que hace son listas de productos y le dice es más bien descargue la lista, que eso es lo que hacen todos los negocios de Unilago. Les ponen un listado de partes y usted cada vez que necesite ver todo el chorrero de partes que venden, entonces descarga la lista y mira qué precio tienen. Pero claro, eso lo tienen que variar todos los días porque el dólar varía, entonces ese es el trabajo que hacen ellos como por no tener esto de mostrar todas las partes ahí en una sola página, porque eso sería muy grande la página, ¿sí? Pero pues sí, si no tiene mucho espacio no hay necesidad de que se extienda tanto. Bueno, Bueno, listo. ¿Algo más? Sí, tampoco que hagan transacciones ni que tengan carrito ni nada, eso no es obligatorio. Frescos. Tampoco deben llegar aquí hasta el punto de tener carrito de compras. Si ya la van a montar la empresa y ya se van a meter de lleno a eso, pues eso les va a servir para que sí, que efectivamente ya empiecen a montar sus cosas. De pronto alguien tiene la idea. Eso, ni pago por eh, tarjeta ni nada de eso. Sí, pero sí, pues eso es solo profe, tener como una parte inicial. la página de nosotras tiene carrito y también tiene pasarela de pago. Ush,
Montaron fue todos estos manes. Ya monten la empresa, mejor dicho, ¿qué falta? Capacitar a los técnicos, sí, ya. Listos. No, pero bien chévere. Chévere que haya llegado hasta allá frescos. No me preocupe. Ya el trabajo está, se le valora el trabajo, no se preocupe. Cuando, por ejemplo, ustedes lo muestren, va a mostrar eso. Usted le diga, mire, a tal persona le dice, mire, nosotros montamos nuestra página, hicimos esto, montamos esto. Si usted quiere hacer el servicio y quiere comprar esto, pues entonces mire que por aquí puede hacer la compra, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí sí, ya, y empieza a contratar ahí el compañero que vea bueno, y listo. No me pida recomendaciones. Listo. Segundo, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Es como una muestra, José. Lo que están haciendo es como mostrando lo que pueden hacer porque ellos están ofreciendo un servicio de venta. Entonces ellos no hacen, no es que solo hagan mantenimiento, ellos también venden partes. Por eso es que ellos lo ofrecen en la página. Es de acuerdo a los servicios que ustedes ofrezcan. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más? ¿Pregunta, duda, aclaración? ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Solo me quedo con el grupo 5 de Pedro, que me va a hacer unas preguntas y listos. Para los demás nos vemos el día de mañana. ¿Listos? Bueno. Juicio, que estén bien, entonces voy a tener aquí la grabación.